Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a predicar la palabra del Señor. El tema de hoy es la verdad de la mentira. La verdad de la mentira. Vamos a leer el capítulo 8 de Juan 33 en adelante. Dice así: Le respondieron los fariseos a Jesús: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Miren lo que dicen ellos: jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres?, le decían a Jesús. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, le dice Jesús, pero procuráis matarme porque mis palabras no hayan cabida en vuestro corazón. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Y vosotros hacéis las obras de vuestro padre. 3 veces Jesús le dice: vuestro padre, vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Los fariseos primero le dicen a Jesús que su padre fue Abraham, y luego que su padre es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mis palabras. Y terminando dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús trataba de decirles a los fariseos de que ellos, por ser étnicamente linaje de Abraham, no significa que iban a ser salvos. Jesús trataba de decirles a ellos que Él era el Hijo de Dios, que ellos eran pecadores como toda la raza humana, y que Él venía a salvarlos de la ira de Dios, de la justa ira de Dios contra el pecado y contra todo hombre pecador. Esa ira de Dios consiste en que Dios no va a dejar al hombre estar con Dios por toda la eternidad, a menos que el hombre se arrepienta y ponga su fe en Jesús, su confianza en Jesús. Pero ellos en su orgullo decían: nosotros no necesitamos de ti, Jesús. No solo no reconocemos que tú eres el Mesías, no lo creemos, te rechazamos, tú no tienes pinta de Mesías. Nosotros somos hijos de Abraham, Abraham nuestro padre, y Dios es nuestro padre. Y Jesús les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué deseos querían hacer ellos? De matarlo y de mentir. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, hablando del diablo, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Muy bien. ¿Por qué debes saber acerca de la mentira? ¿Por qué tú tienes que conocer cosas acerca de la mentira? Si total te ha salvado muchas veces y de muchas cosas la mentira, ¿por qué te ha de interesar este tema si hasta ahora te ha funcionado muy bien la mentira? Es la pregunta que nos podemos hacer. Y la razón de saber este tema de la mentira claramente está en la palabra del Señor. Jesús decía: los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer, refiriéndose a la mentira y al homicidio. Dice, y la Biblia dice en 1 de Juan, dice que el que practica la mentira es del diablo. El que practica el pecado, entre paréntesis la mentira, es del diablo, porque el diablo peca o miente desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué es mentir? Mentir es decir algo que no es cierto, pero puede ser intencional o inintencional. O sea, la mentira puede ser intencional o sin intención. Cuando tú mientes de manera intencional, a esa mentira se le llama engaño. Cuando la mentira no es, es sin intención, simplemente es una mentira. Pero cuando la mentira es intencional, significa que yo, sabiendo que algo es mentira, lo hago pasar por cierto y hago que la persona crea eso. Por ejemplo, si yo te digo a ti: nos vemos a las 5 de la tarde,
para tomarnos un café y de pronto relampaguea, llueve, truena, hay viento, qué sé yo, y me impide llegar a las 5 de la tarde y llego a las 6 de la tarde. Lo que hice es mentí, pero no engañé. Es decir, yo te dije que iba a ir a las 5 de la tarde porque no había previsto que iba a haber lluvia, viento, huracanado, etcétera, etcétera, y me retrajo. Mentí sin intención. Pero ¿qué pasaría si es que yo te digo, a las 5 nos vamos para tomar un café, sabiendo yo que a las 5 no voy a ir porque voy a ver mi película preferida o mi partido de fútbol preferido? Ahí no solamente estoy mintiendo, sino estoy engañando. Entonces, mentir es no decir algo, o sea, es decir algo que no es cierto, pero engañar es hacerle creer a la persona que esa mentira es verdad, digamos así. Entonces, lo que aquí se va a cuestionar, sobre todo, es el engaño. Es el engaño. Aunque en la prédica de hoy voy a utilizar mentira y engaño a veces indistintamente, pero vale la aclaración. Y como decía en el post que coloqué en Facebook, el ser humano es el único ser vivo, digamos así, que tiene la capacidad de mentir. Los niños, los políticos, los hijos, los padres, los alumnos, el esposo, la esposa, los líderes religiosos, usan de la mentira desde el origen del hombre para conseguir alguna ventaja, algún provecho, para conseguir protección o para usarla como arma y hacer daño. Además, la mentira, escucha bien, muchos la relativizan y aún la justifican. Justifican la mentira llamándoles algunas mentiras piadosas o mentir por un bien mayor. Pero la Biblia dice en 1 de Juan 2:21, ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. En otras palabras, no hay justificación para el engaño. Y cuando Jesús dice ninguna mentira proviene de la verdad, ya nos está advirtiendo algo de no mentir. Aparte de que los 10 mandamientos dicen no dirás falso testimonio o no mentirás. Entonces, o no engañar exactamente. Ahora escucha bien, la mayoría de versículos bíblicos en relación a la mentira, cuando tocan el tema de la mentira, como decía en el post también, lo vamos repasando, tienen un sentido de radicalidad. En otras palabras, la Biblia cuando trata de la mentira no es condescendiente de ella o con ella. Ninguna mentira procede de la verdad. En otras palabras, Dios no miente, no puede mentir y nunca va a mentir y quiere que sus hijos no mientan. Cristo es la verdad encarnada de Dios y sus palabras. Cristo, que es la verdad de Dios encarnada, no tiene ninguna flexibilidad para con ella. Sin embargo, para el hombre natural, cuando digo hombre, varón y mujer, al hombre natural le gusta, haya placer, desea mentir. Dice Proverbios 20:17, sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca se llenará de cascajo. Es sabroso para el hombre mentir, al hombre le gusta mentir, ama mentir, porque como te decía, el hombre cuando miente le genera muchas ventajas aparentemente, ¿sí? Ahora, ¿qué haremos? ¿Cuál será la salida? ¿Hay consecuencias cuando mentimos? ¿Por qué mentimos en todo caso? ¿Por qué nos gusta mentir? ¿Por qué mentimos? ¿Por qué la inclinación a mentir? Ahora, uno de los efectos de la conversión a Cristo, o sea, cuando Dios cambia tu vida, te da un nuevo corazón, es dejar de mentir. Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Acá hay otra razón por qué debemos no mentir o dejar la mentira. Porque dice, desechando la mentira, dice Dios, Dios quiere que deseches la mentira y que hables la verdad. Porque si tú has nacido de nuevo, si Dios te ha dado un nuevo corazón, entonces tienes que dejar la mentira. El tema de hoy, ya para ir terminando la introducción, el tema de hoy es la verdad de la mentira. O en otras palabras, vamos a decir la verdad acerca de la mentira. Que no hay mentiras piadosas, que la mentira realmente no es nada ventajoso, y etcétera, etcétera. Entonces, este tema lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Vamos a ver todo lo que está relacionado con ella
para ponerla en su verdadera dimensión, para aprender acerca de ella, ¿sí? Y para poder derrotarla. Para ello, acompáñenme a ver 4 aspectos de la mentira a la luz de la palabra de Dios. 4 aspectos que tiene la mentira a la luz de la palabra del Señor. Número 1, ¿sabías que la mentira tuvo un origen? Y ese origen es en el diablo, Satanás, el maligno o el enemigo, como lo llamó Jesús. La mentira tuvo un origen y ese origen estuvo en el diablo. Juan 8:44 decía, escuchen bien, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Miren cómo dice Jesús, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Qué dice el diablo? Que él no permaneció en la verdad y tampoco permanecerá en la verdad. O sea, el diablo, si Dios le dijera al diablo, te doy una oportunidad para que no mientas y regresarte otra vez al cielo, él escogería la mentira. Dice, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice Jesús, no hay verdad en él, significa que la naturaleza del diablo es 100% mentira. No hay verdad en él significa que su naturaleza, su esencia es mentira. Lo que va a salir de él es mentira. Cuando habla mentira, dice Jesús, de suyo habla. O sea, ¿entiende la expresión? Cuando habla mentira, de lo suyo habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. Y voy a explicar esta última parte, cuando dice es padre de mentira. Aquí la palabra padre significa o tiene la connotación de creador, inventor o autor. Él es el padre, el autor de la mentira. Así cuando dicen que Hipócrates fue el padre de la medicina, o sea, el autor, el que tiene, digamos, la patente, el descubridor. Cuando dicen, por ejemplo, que el padre de la genética es Gregor Mendel, significa que él descubrió, redescubrió, inventó, él tiene la autoría de la genética. Entonces, que ellos fueron los pioneros, digamos así. Así el diablo es el padre o creador de la mentira. La mentira se origina en él. En él. Él miente desde el principio y no ha permanecido en la verdad, dijo Jesús. Pero cuando Jesús dice que el diablo es padre de mentira, tiene también la connotación de que él es el maestro de la mentira. Él es el padre de la mentira, él es el papá, el maestro de la mentira. Nadie le gana a él en mentir. Y por último, cuando dice que es padre de mentira, significa que toda mentira, escucha bien, toda mentira inventada por ti o por mí o por cualquiera, tiene su raíz en él. Cuando él dice que el diablo es padre de mentira, significa, repito, que toda mentira inventada por ti tiene su raíz en él. Sea que él te la susurre directamente a tu oído para que tú mientas, o sea que tú hagas combinaciones de mentira por aquí, por acá y por acullá, al final toda la patente de todas las mentiras la tiene él y se deriva de él. En otras palabras, hermanos, cuando tú mientes, estás echando mano de los recursos del diablo. Quiero que esto quede bien claro. Él es padre de mentira, el creador de la mentira, el maestro de la mentira, el que tiene la patente de la mentira y cuya raíz de toda mentira, piadosa o no piadosa, chiquito o grande, tiene su inicio en él. Fue el primero que incurrió en la mentira cuando le engañó a los ángeles, dice la Biblia, en el cielo, de que podían usurpar el trono de Dios y el lugar de Dios. Y atención con esto, porque esta mentira, el diablo la ha utilizado con mentiras altamente destructivas para la humanidad. Entonces, el primer aspecto de la mentira es que la mentira tuvo su origen y ese origen estuvo en el diablo. Lo segundo aspecto de la mentira es que es un arma no diría muy, sino es el arma más poderosa que hay. Escucha bien. Desde hoy en adelante trata de grabarte esto en tu mente. La mentira es sinónimo de poder. La mentira es sinónimo de poder. Es el arma más poderosa. El diablo, el enemigo, el maligno, como dice la Biblia, tiene 3 armas poderosas. De las más poderosas: la mentira, el temor y el placer.
la mentira, el temor y el placer. Tiene más, pero esas tres le dan muy buenos resultados. Hoy vamos a hablar de la mentira, ya que la mentira es la raíz o la madre de todas las demás mañas de él, digamos así, y la que le ha dado mejores resultados. Te voy a hablar, ahorita te voy a hablar de dos resultados de la mentira cuando el diablo la usó como arma. Entonces, número uno, cuando el diablo usó su arma preferida, la mentira, ocasionó la caída de los ángeles. Apocalipsis 12:3 dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, refiriéndose al diablo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Obviamente esto tiene su contextualización, esto de Apocalipsis, pero históricamente se sabe que Apocalipsis 12:4, cuando dice que su cola del dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, obviamente se refiere a que el diablo se trajo abajo la tercera parte de los ángeles. Ángeles hay millones de millones. La tercera parte, el diablo hizo que Dios expulsara a él y a todos los ángeles. Escucha bien, mira, los ángeles, o sea, ¿cómo pudo el diablo engañar a los ángeles? Si los ángeles veían directamente a Dios, por lo menos si nos quiere engañar a nosotros, que no hemos visto directamente a Dios, pero ellos lo veían directamente a Dios. O sea, ¿cómo pudo engañar a los ángeles? Si recuerda, Dios es eterno. Acuérdate que Dios es eterno. Es eterno en poder, es eterno en amor, es eterno en santidad, es eterno en justicia. Si podrían ver y gozar y experimentar de su eterna santidad, de su eterna majestad, de su justicia eterna, de su poder eterno, de su sabiduría eterna, de su dulzura eterna, de su hermosura eterna. En otras palabras, si por toda la eternidad gozarían de lo que es un perfecto bienestar y una salud perfecta, ¿cómo pudo el diablo engañarnos? Ahora recuerda este concepto de eternidad. La eternidad no solamente tiene que ver con largura de días, o sea, no solamente tiene que ver con un eterno pasado y un eterno futuro y un eterno presente. Eternidad es sinónimo de perfección. O sea, cuando decimos que Dios es eternamente santo, eternamente amor, eternamente sabio, eternamente omnipotente, estamos diciendo que Él no va a cambiar. Que a Dios, el concepto de eternidad te dice que lo que sea eterno no está sujeto ni a cambio, ni aumento ni disminución. En otras palabras, eterno es sinónimo de perfecto. No cambia, no va a cambiar, no puede cambiar porque no le falta absolutamente nada. Lo que quiero decir es que los ángeles sabían esto. Dios es eterno, su amor es eterno, su santidad, su gloria, su bienestar, la salud. Se supone que los ángeles pensaban esto, ¿no? Si Dios es eterno, el cielo es eterno, el amor, la santidad, todo es eterno, ya no hay más, ya no se puede añadir ni disminuir lo que ya tenemos. O sea, ellos lo sabían. ¿Y cómo el diablo pudo engañarles que no, que podría haber una posibilidad de que haya más santidad, más amor, más poder, más dulzura, más amor con él, con el diablo? ¿Cómo les pudo engañar? ¿Cómo pudieron creer esa mentira? Y la respuesta obviamente es que la mentira es el poder más grande que tiene el diablo y que usa contra Dios y contra los seres humanos. Lo más triste de todo esto es que los políticos lo saben muy bien. Los políticos tienen un dicho que reza así: miente, miente, que algo queda. Miente, miente, que algo queda, dicen los políticos. Persona que dice y practica eso, ya saben de quiénes son hijos. Del padre de mentira, del diablo. Ahora, la mentira es muy poderosa a tal punto que se trajo a la tercera parte de los cielos. Los sacó del cielo. Lo vemos, el poder de la mentira lo vemos también a través de la manipulación de la información que hay actualmente. Por ejemplo, ahora en estos momentos el mundo está dividido, ¿verdad?
hay mucha confusión acerca de esta pandemia. O sea, la gente está confundida, no sabe a qué hacer, unos creen, otros no creen, unos piensan que se debe usar mascarilla, otros no, etcétera, etcétera. Porque los líderes o las personas que están creando todo esto saben que la mentira o las medias verdades, que son sinónimos, tienen un poder bien grande. Por ejemplo, los militares saben esto. Los militares, cuando tienen una guerra convencional, paralelamente ellos tienen una guerra comunicacional, que es una suerte de medias verdades, ¿no? Le engañan al otro, al enemigo, lo que tienen que en verdad no tienen, o lo que no tienen pero que en verdad tienen, y hacen una guerra paralela. Entonces, la mentira es un arma tan poderosa que ocasionó la caída de la tercera parte de los ángeles, pero también tuvo otro efecto nefasto, que ocasionó la caída del hombre, de toda la creación de Dios. El pináculo de la creación de Dios fue el hombre. Dijo, hagámoslo a nuestra imagen, con tanto amor y cuidado nos hizo Dios. Pero vino la mentira y ocasionó la caída de la raza humana. Génesis 3:1 al 4 dice así: cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, en las condiciones más favorables, más hermosas, con el cuidado de Dios, no había enfermedades, no había nada de nada, todo era perfecto. Dice, pero la serpiente era astuta, refiriéndose al diablo, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había dicho, lo cual dijo la mujer, con que Dios os ha dicho. Acuérdate que Dios le había dicho a Adán y a Eva, de todo fruto pueden comer, de todo árbol pueden comer, excepto de este árbol que está aquí en medio, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, ellos ya tenían esa información, que ese árbol no lo debían tocar. Ya Dios les había explicado, etc. Pero viene el diablo y le susurra a Eva y le dice, con que Dios os ha dicho. Miren la pregunta venenosa ya. Esta pregunta ya es una pregunta venenosa. Ah, con que Dios te ha dicho. Ahí está el diablo indirectamente confabulando su mentira y su engaño. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto no podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Primero la serpiente sutilmente le lanza una pregunta venenosa que le hace dudar, para finalmente cuando Eva entra en conversación y en contacto con ella, ya no es indirecto, ahora es directo. No vas a morir, y le contradice a Dios directamente. Todos sabemos en qué terminó. La serpiente logró engañar a Adán y a Eva, primero a Eva, luego a Adán, primero a Eva y luego Eva engañó a Adán. Comieron del fruto y murieron. Acuérdense que murieron de tres formas, ¿no? Muerte espiritual, que es la separación de Dios. Muerte física, que es la muerte biológica, y muerte eterna, que es la separación de Dios para toda la eternidad. La mentira es tan poderosa que casi lo mismo que los ángeles, ¿no? Adán y Eva en un ambiente como el Edén. Escúchame bien, el Edén era eterno. O sea, el hombre fue creado para tener vida biológica eterna. El hombre fue puesto en el huerto del Edén y gozar de todo el bienestar de manera eterna. Eterna salud y bienestar. Hablando cara a cara con Dios. De repente, si algo les hacía falta, Dios se los daba. En fin, ¿cómo pudo hacerles creer que había una vida mejor que el Edén que Dios les había dado? Una vida mejor sin Dios. Que lo veían cara a cara, gozaban de su amor, de su ternura, su santidad, de un ambiente perfecto. ¿Cómo los pudo convencer que había una vida mejor que esa? ¿Cómo pudo convencerles, como dice el relato de Génesis más adelante, que podían ser dioses? Y la respuesta es el poder de la mentira. El poder y lo destructivo y lo malvado que es la mentira. ¿Qué es la mentira? ¿Cómo pudo convencerlos de que iban a ser dioses? No es la misma mentira que el sistema humanista está queriendo implantar, y de hecho va a implantar, porque así está profetizado en el mundo,
que dice que no necesitamos a Dios, que nosotros podemos ser dioses, ¿verdad? Y nosotros podemos arreglar todos los problemas que hay en la tierra. Y esa no será la característica del anticristo como dice la Biblia. La Biblia dice que el anticristo va a ser un gobernante mundial que va a traer la unidad y la paz mundial. Pero lo que no les va a decir el anticristo, que dice la Biblia, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción. Porque el anticristo será un gobernante tan mentiroso como el diablo. La mentira es tan poderosa y tan destructiva que no solamente trajo abajo la tercera parte de los ángeles y la caída del pináculo de la creación de Dios como el hombre, sino que puede ocasionar efectos en la salud y en las emociones humanas muy devastadores. Un ejemplo pequeño. Una mentira puede consumir literalmente puede consumir a alguien por medio de la anorexia, por ejemplo. Ustedes saben que la anorexia es una enfermedad donde la mujer, en este caso, puede estar calavera, puede estar esquelética, puede estar desnutrida, pero ella al verse en el espejo se ve gorda. Y decide no comer porque se sigue viendo gorda y se sigue viendo gorda. O sea, ¿qué está pasando con ella? Todos, puedes poner 1 millón de personas y ver que esa mujer está desnutrida, flaca, demasiado. Pero porque ella no se puede ver así, por el poder de la mentira. La mentira es tan grande que aún puede convencer a los creyentes sinceros que están en Cristo, que están en Dios, puedes convencerlos para apartarse de Dios. Pablo, escribiéndole la carta a los Corintios en 2 Corintios 11:3 les decía: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Pablo decía, tengo un temor sano que si los dejo, venga la serpiente usando sus diferentes métodos de falsos maestros, etc. Y su sentido, su percepción, su mente se ha engañado de su sincera fidelidad a Cristo. Dice, porque si viene alguno predicando otro Jesús, viene la manera de engañar del diablo, predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio, bien lo toleráis. Algo chiquito nada más aquí. ¿Cómo el diablo pretende engañar a la iglesia? Predicando otro Jesús, otro Espíritu Santo y otro evangelio. No se olviden de eso, ¿sí? Atento con eso, pero lo tocamos así nada más. Entonces, esta mentira es tan poderosa que ocasiona la caída de los ángeles, la caída del hombre, ocasiona efectos terribles en la salud del ser humano y ocasiona el rechazo de Dios. El rechazo de Dios. Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Tú puedes creer que estás saliendo airoso con la mentira, o es más, puedes creer que no estás mintiendo, porque a ese nivel llega la mentira. El mentiroso cree que no está mintiendo a veces, pero lo que no sabe es que está siendo rechazado por Dios mismo. Los labios del mentiroso son abominación, Dios los rechaza. Los efectos poderosos de la mentira. Y por último, la mentira, puede generar dos cosas más. Muerte espiritual y muerte eterna. Por eso que Dios aborrece la mentira. Porque a él ya le pasó, digamos así. Se le excluyó, él tuvo que excluir la tercera parte de los ángeles y tuvo que excluir al hombre de su presencia. Porque va en contra de la naturaleza de Dios. Dios es verdad y la mentira va en contra de la naturaleza de Dios. Y los excluye a las personas de Dios. Apocalipsis 21:8 dice, los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los mentirosos, más todos los que están atrás de esta lista, no dice tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, o sea, el infierno. El mentiroso se va a excluir solo del reino de Dios, porque Dios es verdad y no puede compatibilizar con la mentira. Y por último, es el arma más poderosa del enemigo, porque como decía, la usa para que Dios te rechace, la usa para llevarte al lago de fuego,
pero lo usa para controlarte. Escucha bien, aquella persona que se atreva y siga practicando la mentira, escuche bien lo que vamos a decir aquí. Practicar la mentira puede ocasionar demonización. ¿Qué es demonización? Es el mayor control que el diablo puede ejercer en una persona a través de sus demonios. Primero de Reyes, capítulo 22, voy a leer solo un fragmento, habla de un rey que quería ir a recuperar un territorio, pero este rey no le consultó a Dios, porque estos reyes eran puestos por Dios, los reyes de Israel y los reyes de Judá, ya el reino de Israel había sido dividido entre Judá e Israel. Dios ponía estos reyes y se supone que estos reyes para todo debían consultarle a Dios, así como nos pide a ti y a mí. Entonces, este rey, en vez de consultarle a Dios o a los profetas de Dios, este rey se había rodeado de 400 falsos profetas. ¿Para qué? Para que los profetas le digan al rey lo que el rey quería oír. Y eso es una característica del falso profeta, ¿no? Te dice lo que tú quieres oír. Y mayormente los profetas siempre te profetizan bendición, prosperidad, que te va a ir bien. Nunca te confrontan con tu pecado. Entonces este rey quiere ir a recuperar un territorio que había sido capturado por los sirios. Y aquí viene esta parte. Entonces él dijo, oye pues, palabra de Jehová. Perdón, este rey le consulta entonces a los 400 profetas que él tenía y los profetas le dicen, sí, rey de Israel, el rey Acab, anda nomás, Dios te va a dar la victoria, le dice. Pero su otro amigo del rey de Judá le dice, no, mejor consulta a otro profeta, ¿no tienes otro profeta por ahí, o sea, el 401? Y le dice, sí, por ahí hay un profeta que no me cae, estoy parafraseando, no me cae para nada, se llama Micaías. Ese profeta nunca me profetiza lo que yo quiero oír, siempre me profetiza lo malo. En realidad no le profetizaba lo malo, sino que el profeta le decía la verdad, lo confrontaba. Así que no me cae. Y el rey de Judá le dice, pero tráelo de todas maneras, vamos a escucharlo. Entonces traen a Micaías y le dicen, a ver, quiero ir a recuperar este territorio. El Señor, Dios Todopoderoso, ¿me va a dar la victoria? Y aquí viene 1 Reyes 22:19 en adelante. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda, Dios con todos sus ángeles. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab, el rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad, que era el territorio a recuperar? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, ¿le inducirás? Y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Dios, al ver la necedad de este rey de no consultar a Dios ni a sus profetas verdaderos, sino llenarse de falsos profetas, Dios escucha bien, en el cielo hay un trono, digamos así, hay una corte, un trono, donde suceden muchas cosas que quizás tú no te das cuenta, pero aquí la palabra nos está revelando. Cuando alguien es mentiroso, cuando alguien practica la mentira, cuando alguien es necio, etcétera, etcétera, en el cielo suceden muchas cosas. Dios quiere que tú digas la verdad, Dios quiere que tú lo consultes a Él, pero cuando no sucede eso, dice la Biblia que a los mentirosos, como en este caso eran estos 400 profetas, para que la mentira sea efectiva o se efectivice o se ejecute y dé como resultado el engaño, salen espíritus de mentira para poder respaldar esa mentira, ese engaño y dé resultado. Esto es lo que pasó aquí. Dios, al ver la necedad del rey, le dice, ya, no me consultas, ¿quieres vivir en la mentira? Entonces voy a hacer como juicio de Dios que la mentira sea un éxito para ti. Al final de esa historia, este rey fue, Micaías de parte de Dios le había dicho, no subas porque Dios no te va a dar la victoria, pero él prefirió hacerle caso a esos 400 profetas de Baal, que tenían un espíritu de mentira, un espíritu demoníaco que controlaba sus bocas, y le engañaban al rey acerca de ciertas cosas. Entonces le lograron engañar al rey de que Dios le iba a dar la victoria y el rey creyó que Dios le iba a dar la victoria.
A pesar que el profeta Micaías le dijo que no. ¿Cómo creyó esto? O sea, ¿entienden la figura? Un profeta de Dios le dice, Dios no te va a dar la victoria. 400 profetas controlados por este espíritu de mentira le logran engañar y decir, no, Dios sí te va a dar la victoria. ¿Cuál es la moraleja aquí? Que tengas cuidado cuando vayas a mentir y se efectivice tu mentira o dé resultado tu mentira. No, porque tú vas a pensar que es tu habilidad de mentir la que te da el resultado. Pero no va a ser tu habilidad, según lo que hemos leído aquí. Puede ser el mismo diablo que se haya ligado a tu vida, que se haya ligado a tu boca, para que esa mentira tenga poder. La mentira tiene poder, pero en realidad su poder radica en que un espíritu de mentira, guiado por el mismo diablo, está dándole la efectividad a esa mentira. Espero que me esté dejando hacer entender, hermanos. En otras palabras, cuando Jesús dice, los deseos de vuestro padre el diablo quieren hacer, entendiéndolo a la luz de toda la palabra, generalmente los mentirosos que se salen con la suya, en realidad están siendo controlados por espíritus malos, sino por el mismo diablo. Por eso que Dios aborrece la mentira, porque en la boca del mentiroso están las mismas palabras del diablo, y Dios lo aborrece eso. Dios aborrece. Entonces, tengamos mucho cuidado. Renunciemos a la mentira. La mentira no es de Dios. Mentira chiquita o grande. El Padre radica siempre en el diablo. Aspecto número 3 de la mentira. La mentira es o trae como consecuencia el autoengaño. El autoengaño. El autoengaño es engañarse a sí mismo. Una vez que el diablo logró mentirte o engañarte, miren lo que voy a decir, una vez que el diablo te mintió acerca de la mentira, una vez que el diablo te convenció que la mentira no es tan mala, que la mentira, que hay mentiras piadosas, etc., una vez que tú aceptas la mentira como sea del diablo, de la mentira o del engaño, pasas al autoengaño, que es engañarse a sí mismo. El autoengaño es engañarse a sí mismo. El autoengaño es convencerte a ti mismo de una verdad que no refleja la realidad. Y obviamente cuando hablamos de realidad aquí, hablamos que la realidad solo puede ser establecida por Dios mismo, porque nosotros somos subjetivos, muy subjetivos. Y por eso que necesitamos un juez superior, un ente superior, un ser superior como fundamento objetivo que nos diga o nos dé algo, en este caso la palabra de Dios, para validar si algo es cierto o no, verdadero o falso. Bueno, Dios envió a Cristo para decirnos qué es verdadero, qué es falso, qué es correcto, qué es incorrecto. Entonces, escucha, cuando tú aceptas la mentira del maligno, acuérdate que él es padre de mentira y que toda mentira deriva de él. Cuando tú aceptas la mentira del diablo, viene el autoengaño. El autoengaño es vivir en mentiras verdaderas, como decía por ahí el título de una película. Y hay varias formas de autoengañarse. Qué interesante esto que viene, escucha bien. Hay varias formas de autoengaño. Por ejemplo, número 1, nos autoengañamos cuando nos creemos algo que no somos. Nos autoengañamos cuando nos creemos algo que no somos. Gálatas 6:3 dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña, autoengaño. Y así estaban los fariseos. Los fariseos estaban autoengañados. Se creían ser hijos de Abraham e hijos de Dios. Pero Jesús les dijo, ni son hijos de Abraham, ni son hijos de Dios. Ustedes tienen un padre y su padre es el diablo. Y ojo, cuando hablamos de estos fariseos que Jesús está enfrentando, no estamos hablando de terroristas, ni de sicarios, ni de maleantes. Estamos hablando de los fariseos como gente que en su tiempo era gente de moral, de cierta reputación. En otras palabras, era la creminata de esa sociedad. Pero estaban alejados de Dios en el fondo. Ellos decían, en Juan 8:39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, o sea, no lo eran.
Jesús le decía, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarían. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Escucha bien, ¿por qué Jesús le dice eso? Estos fariseos creían que por ser o pertenecer a una etnia determinada como la judía, digamos así, un linaje, tener un apellido, digamos, un estatus social, una religión determinada, ya tenían el cielo asegurado. Cuando Jesús les dijo en Mateo 21:31, miren lo que les dijo. Dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos, en otras palabras los ladrones, y las rameras, o sea, las prostitutas, van delante de vosotros al reino de Dios. Jesús le decía a los fariseos, que eran la creminata de la moral, de la sociedad, de la religión de ese tiempo, les dijo, los ladrones y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Y la Biblia dice que ellos se enfurecieron totalmente. La pregunta es, ¿por qué? Porque los ladrones y las rameras habían hecho caso del mensaje de Cristo, mensaje de arrepentimiento y de fe en Jesús. En otras palabras, mensaje que decía, tienen que arrepentirse para que Dios les perdone sus pecados, porque Cristo va a llevar su pecado, y la única manera de redimir su pecado no es con su religión, no es con buenas obras, no es por tener un apellido, ser de una etnia, de una religión, no, sino por poner su confianza en Cristo Jesús. Él va a propiciar, a expiar sus pecados, va a aplacar la ira de Dios y les va a dar un corazón nuevo, etcétera, etcétera, si se arrepienten y creen en Jesús. En cambio, eso, los rameras, los ladrones, aceptaron el mensaje de Jesús, pusieron su confianza en Él, y ahí tienen los evangelios, ¿no? Prostitutas regeneradas, ladrones que devolvían 4 veces lo que habían robado, etcétera, etcétera. En cambio, la creminata de la sociedad, que eran estos fariseos, que creían tener un lugar en el reino, estaban siendo excluidos ahí mismo por rechazar al único que les podía dar la salvación y que era Cristo. Entonces, cuando tú crees la mentira del diablo, como estos fariseos, del engaño viene el autoengaño. Cuando tú crees ser alguien que no eres. Cuando crees ser alguien que no eres. Otra forma de autoengaño, cuando decimos que no tenemos pecado. Cuando decimos que no tenemos pecado. 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Obviamente, todo el mundo va a decir, claro, yo soy pecador, sí, yo soy pecador. Pero esto no está diciendo el texto. Porque como alguien dijo, si tú le preguntas al diablo si es pecador, el diablo te va a decir, sí, soy pecador. Y no por eso va a ser salvado, porque simplemente reconocerlo va a estar en la verdad. Cuando aquí 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, o sea, en otras palabras, reconoce que eres pecado, no está diciendo solamente, valga la redundancia, que lo reconozcas y que asientas que sí eres pecador, sino está diciendo que reconozcas que eres pecador y que necesitas arrepentirte del pecado y creer en Jesús. Pero también está diciendo que necesitas llamarle pecado, no a lo que tú le llamas pecado, sino a lo que la palabra de Dios dice que es pecado. Por ejemplo, el autoengaño muchas veces viene cuando la gente dice así, si me hace feliz algo, no es pecado. Si me hace sufrir, es pecado. En nuestro mundo posmoderno, la gente piensa que porque algo le hace feliz, no es pecado. Bueno, Poncio Pilatos, hizo feliz a muchos cuando mandó a crucificar a Jesús. Y muchos estuvieron felices cuando crucificaban a Jesús, cuando asesinaban al Hijo de Dios. Así que algo te haga feliz no significa que no sea pecaminoso, o no. Lo que es pecaminoso o no, lo determina la palabra de Dios, no tu cultura, no tus sentimientos, no tus emociones, no tu felicidad o tu infelicidad, sino la palabra de Dios. Entonces, te autoengañas cuando tú no reconoces que tienes pecado como lo dice la Biblia. Te autoengañas cuando pensamos que no cosecharemos lo que sembraremos.
Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, autoengaño. Dios no puede ser burlado. Te puedes burlar de tu tío, tu abuelo, tu esposa, tu cónyuge, tus hijos, puedes mentirle a quien quieras. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La ampliación de este versículo está en la prédica que se llama la ley del karma o la ley de la siembra y la cosecha. Cuando termine esta prédica voy a poner los links que están relacionados a esta prédica, ¿sí? Para que los puedan ver si es que no lo han visto, o compartirlo. Dice Gálatas 6:7, te puedes burlar o engañar de todo el mundo, pero no de Dios. Dios no puede ser burlado. Inevitablemente las consecuencias te van a alcanzar de lo que hagas. Seas esposo, hijo, político, quien sea. Yo estoy aprendiendo a no amargarme mucho con los políticos, teniendo en cuenta este versículo. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrará, eso también segará. El autoengaño viene cuando crees que tú vas a hacer algo y no vas a cosecharlo. También el autoengaño viene cuando no ponemos freno a nuestra lengua. Cuando no pones freno a tu lengua y crees que puedes hablar lo que tú quieras. Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. En otras palabras, Santiago está diciendo, si tú te crees bien religioso, bien moralista, bien espiritual, pero de tu lengua y tu lenguaje no ha cambiado, te estás engañando a ti mismo. Porque una de las cosas que Dios cambia y son evidencia de su presencia en la vida de alguien es cuando cambia nuestro lenguaje. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Esto incluye el hablar mentira, palabras corrompidas, chisme, etcétera, etcétera, que está en Efesios 5, lee Efesios 5, ahí está. Entonces, si tú tienes un lenguaje que Dios no aprueba, tienes que revisar tu vida espiritual. No importa cuánto sacrificio hagas, cuántos rezos tengas, cuánto vayas a tu culto, no importa. Si tu lenguaje no ha cambiado, te estás engañando a ti mismo. Dos cosas más del autoengaño. Te autoengañas cuando reemplazas al Dios verdadero por un ídolo hechos de mano, de hombre. Jeremías 51:17 dice, todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia o inteligencia. Se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Mentira es su ídolo, pues no tiene espíritu. Dios está llevando un razonamiento a su pueblo, diciéndole, ¿por qué tienes que hacerte una imagen y rezarle y llorarle y dirigirte a ella si en esa imagen no hay espíritu? Cuando yo te he dicho que puedes venir a mí directamente porque yo lo he prometido. Entonces, la Biblia dice a través del profeta Jeremías que un ídolo no tiene espíritu y que cuando la gente va a ese tipo de prácticas se engaña a sí mismo. Ahora, ídolo no solamente es imagen. Ídolo es todo aquello que sustituye a Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que la avaricia es idolatría. Y la avaricia no es una imagen, no es un ídolo, etc. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia extensamente habla que el dinero a veces llega a ser el Dios de la persona, dominar a la persona en la avaricia. Y por último, hay otra clase de autoengaño. Cuando tú eres oidor de la palabra, pero no hacedor de la palabra. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, cuando tú eres oidor de la palabra, pero no la pones por obra, obviamente Dios siempre te va a dar un tiempo, desde que escuchas por primera vez su palabra, te va a dar un tiempo para que tu vida sea moldada a esa palabra. Pero cuando vives en el engaño, o sea, le haces creer a todo el mundo que eres una persona súper espiritual, es más, delante de Dios, le tratas de engañar a Dios, que eres oidor de la palabra,
pero no le haces caso, en el fondo te engañas a ti mismo, porque Dios no va a estar contigo. Y el cuarto y último aspecto de esta mentira es que la mentira puede ser vencida. Puede ser vencida. ¿Cómo tú vences la mentira? Sacándola a la luz, sacando tu vida, tus palabras, tu forma de actuar, tu conducta, exponiéndola a la luz de la palabra de Dios. Escucha bien, dado que el arma principal del diablo es la mentira, tu defensa principal contra su arma más poderosa es la verdad. Es la verdad, y solamente hay una verdad que está en la palabra de Dios. Escucha bien, el enfrentamiento con el diablo, el trato con Satanás, no es un enfrentamiento de poderes, porque si tú te enfrentas al diablo, sus demonios, como eres, así sepas kung fu, karate, judo, así tengas todas las armas nucleares, ellos son más poderosos que tú y te van a destruir. Número uno. Número dos, ellos no usan su poder directamente sobre ti porque en la mayoría de casos por lo menos no está permitido por Dios. ¿Qué usan ellos entonces? El poder de la mentira. Cuando tú crees sus mentiras acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de la vida, acerca de tu salud, etcétera, etcétera, etcétera. Hay trillones de mentiras que el diablo ha disipado por todo el mundo a lo largo de los siglos. Cuando tú crees a sus mentiras, tú pierdes poder y él gana poder. El trato con Satanás no es un enfrentamiento de poderes, es un enfrentamiento de verdad. Escucha bien, en otras palabras, en el ambiente espiritual, en la dimensión espiritual, el choque de verdad versus el choque de mentira es un enfrentamiento de poder. Dicho de otro modo, la contraposición de verdad y mentira es el enfrentamiento de poder más grande. Cuando sacas a la luz la mentira del diablo con la verdad de Dios, su poder queda destruido. Recuerda, el poder más grande que tiene el diablo es la mentira. A los ángeles, escucha bien, a los ángeles no les lanzó un látigo tipo la Mujer Maravilla o un rayo tipo Iron Man, qué sé yo. El diablo no hizo eso. No usó su poder más que el poder de la mentira. Con Adán y Eva, él con su poder no los expulsó del huerto del Edén. ¿Cómo hizo para expulsarlos del huerto del Edén y matarlos? ¿Con sus rayos? No, con la mentira. Tú no te vas a enfrentar al diablo con algún poder sobrenatural, digamos así, de rayos, qué sé yo, sino con el poder de la verdad. Cuando tú vives y declaras y aprendes y memorizas y guardas y obedeces la verdad de Dios, literalmente el poder de Dios se libera aunque tú no lo veas. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso, amado hermano, la primera pieza de la armadura que está en Efesios capítulo 6, 14 en adelante, cuando Pablo dice, pónganse toda la armadura de Dios, lo primero que menciona es, póngase el cinto de la verdad, el cinto de la verdad. Escucha bien, los espíritus engañadores son como las cucarachas. Bueno, no sé si en tu casa te habrá pasado, en fin, pero las cucarachitas cuando hay oscuridad salen y apenas prendes la luz se disipan y se van. Así son los demonios. Cuando tú recibes alguna filosofía, doctrina, palabra de alguien y lo filtras con la palabra del Señor y expones esa mentira acerca de tu vida, tu salud, tu bienestar, tu futuro, etcétera, 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 esa mentira del diablo es destruida. Y si esa mentira es destruida, su poder es destruido. Te doy un ejemplo último. Lo mencioné en una prédica también. Te dije que la segunda arma del diablo es el temor. Y resulta que la mayoría de temores, para poder enquistarse en la persona, tiene una mentira subyacente. El temor, o la mayoría de temores, siempre tienen una mentira subyacente. Destruyes esa mentira, lo reemplazas por una verdad y destruyes el temor. Por ejemplo, si yo tengo miedo a las alturas, porque digo que me voy a morir, una forma, por ejemplo, de vencer ese miedo es, me tiro de una torre, esas que usan los del ejército, o me tiro desde un avión.
Y estoy haciendo varias cosas ahí. Primero, le estoy diciendo, no, si yo me tiro, no es posible que de 1.000.000 de paracaidistas a mí sea el único que se me atora el paracaídas y me caiga. No, me voy a tirar del avión. Así que yo no creo que justo cuando yo me tire me voy a morir. Me tiro del avión, estoy destruyendo esa mentira de que justamente yo me iba a morir en el momento que me tire. Estoy enfrentando al temor y una vez que me logro tirar del avión y caigo a tierra sano y salvo, destruí para siempre el temor a las alturas. Cuando tú destruyes la mentira en tu vida, le estás quitando poder al enemigo y le estás dando cabida a Dios, porque Dios actúa solamente en la verdad. Quiero terminar con esto. La conclusión quiero terminar de dos maneras. Estamos viviendo en tiempos difíciles donde la mentira se va a acrecentar tan profundamente, hermanos, tan profundamente, que la iglesia va a ser bastante confundida y las personas que no están en el camino del Señor engañadas y destruidas. Escucha bien, cuando la persona no cree la verdad de Dios y cree la mentira, por más linda y placentera que sea, Dios manda su juicio. Según Tesalonicenses 2:9 dice así, hablando del anticristo y su gobierno, que está pronto a suceder en este tiempo, dice, inicuo, así le llama la Biblia al anticristo, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Escucha bien, la Biblia enseña que no hay hijos huérfanos. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Los hijos del diablo mienten y practican la mentira. Los hijos de Dios practican la verdad. No estoy diciendo que con una mentira, tipo error, con una mentira, ya te vas al infierno. Estoy hablando de los que practican la mentira. Estoy hablando de los que dicen, no, hay mentiras piadosas, yo puedo mentir y Dios, no. Estoy hablando de eso. Y estoy hablando de que Dios va a permitir que el anticristo engañe a la mayoría de gente como juicio de Dios, porque cuando se les predicó la verdad de Cristo, la rechazaron. Estimados hermanos, una vez una pareja estaba siendo aconsejada por unos consejeros. Una pareja de esposos estaban en plena crisis familiar, matrimonial, y estaban siendo aconsejados en un momento de vulnerabilidad. Estaban siendo aconsejados por otra pareja de esposos. Cuando tocaron el tema de la mentira en que había incurrido el cónyuge, lo cual afectó profundamente al otro, esta consejera le dijo, pero si mintió, y como diciendo, bueno, es una mentira nada más. El esposo de esta consejera, o sea, el otro consejero, le dijo al cónyuge que se estaba quejando de la mentira, ¿acaso nunca has mentido tú?, le dijo. Estos consejeros tomaban la mentira como algo ligero. Le dijeron a esta pareja, bueno, si mintió, ¿acaso tú nunca has mentido? Escucha bien, aunque hay perdón para la mentira, como cualquier otro pecado, no se debe justificar ni minimizar por lo que ya hemos expuesto. Jesús, escucha bien, Jesús, a pesar de todo lo que sufrió, dice la Escritura, en 1 Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. La Biblia dice en Proverbios que mejor es el pobre que el mentiroso. En otras palabras, aún si por decir la verdad o no mentir, aún te lleva a la pobreza, delante de Dios es mejor eso, aún. No te olvides de esto último que te he dicho. Se viene un gobierno mundial, humanista, la gente va a ser engañada. Este sistema humanista va a decir que no necesitamos a Dios, que nosotros somos dioses. Y es la mentira misma del diablo de los ángeles, a Adán y Eva. Dios le va a dar cierta libertad a este inicuo que va a engañar a la gente. Y la única manera de defendernos ante las mentiras poderosas y sutiles del diablo para este tiempo es solo si tú y yo
nos inundamos, empapamos de la palabra de Dios. Hoy hemos visto que la mentira tuvo un origen en el diablo. Él es el padre, el maestro y el inventor y la fuente de todas las mentiras, que es un arma muy poderosa que tiró abajo la tercera parte de los ángeles a Adán y a Eva, y lo sigue siendo hasta ahora, etcétera, etcétera. Que si tú te tragas la mentira del diablo, viene el autoengaño. Pero también hemos dicho que la mentira acerca de tu vida, tu salud, tu enfermedad, tu salvación, etcétera, etcétera, puede ser destruida, puede ser manifestada, puede ser descubierta y destruida por la verdad. Te animo, me animo a mí y te animo a ti, que empecemos a ir por el camino de la verdad y no de la mentira. Que Dios te bendiga. Vamos a terminar orando a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra expuesta. Te pedimos perdón por haber incurrido en toda clase de mentira, en toda clase de engaño. Señor, perdónanos, porque contra ti hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos. No nos autoengañamos, nos reconocemos pecadores, pero no como el diablo lo pudiera hacer. Somos pecadores. Las buenas obras no nos van a salvar, ni la religión nos va a salvar. Lo que nos va a salvar es si decidimos arrepentirnos de todas las mentiras que hemos creído y ponemos nuestra confianza en el único que puede redimir nuestro pecado y expiarlo y propiciarlo, que es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Señor, y no solamente aceptamos que nos debemos arrepentir y creer en Jesús, sino que a partir de ahora vamos a vivir en la verdad, vamos a buscar la verdad y amoldar nuestra vida a esa verdad, y se cumplirá lo que dice tu palabra. Conoceréis la verdad y la verdad me hará libre. Esa verdad está en Jesús, esa verdad es Cristo Jesús. Así que, Señor, aceptamos y recibimos a Jesucristo como Señor y el Salvador de nuestras vidas. Nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos tu perdón, Señor. Danos un nuevo corazón. Ayúdanos a aborrecer como tú aborreces la mentira y a optar siempre por la verdad. Los tiempos son tiempos difíciles. Vendrán tiempos de confusión. Dice tu palabra que se va a levantar un hombre, el inicuo, el anticristo, el gobernante mundial, que va a hacer milagros, prodigios, portentos para engañar a la gente, Señor. Pero no permitas que seamos engañados. Ayúdanos a ser oidores, pero también hacedores de la palabra de Dios. Gracias por todo, Señor. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre del Señor Jesucristo oramos así. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Comparte la prédica. Va a estar colgada en YouTube. No te olvides. Así que nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo.